para dárselo a los pobres o a los que tenían menos. Porque Dios quiere levantar un ejército. No está levantando 1, 2 o 3. Está levantando un ejército en todo el mundo. ¿Cómo tú puedes enfrentar el pecado con otro pecado? Y nunca quisieron salir a matar a alguien, pero salieron en su carro y mataron 10 personas. Más de Dios, recíbela. Recibe Dios. Recibe más. Muy bien, Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. La palabra de Dios dice así: aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Escuche por favor. Hijo único de su madre, la cual era viuda. Es decir, que había perdido su único hijo y su único esposo. Gloria a Dios. Escuche, dice la palabra del Señor: y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, ¿qué le dijo? No llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Versículo 16: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esta mujer que acabas de ver, le había pasado una cosa sobre otra. De hecho, ¿verdad? Era una triste situación. Peor no le podía ir. Una persona que pierde su esposo, está viuda, pero ahora dice la Biblia que tenía un solo hijo y ahora está perdiendo su hijo. No sé, esta persona es definitivamente como a algunos de nosotros nos ha pasado, ¿verdad? En el momento donde pareciera que la vida está bien, que corre bien, que no hay ninguna dificultad, y de repente aparecen esas situaciones que tiene la vida, de perder una persona que a lo mejor nunca estuvo enferma, ¿no es cierto? La Biblia no dice cómo perdió a su esposo ni cómo perdió a su hijo. Solamente sabemos que había salido de un hoyo y estaba ahora cayendo en otro. Y a lo mejor tú que estás aquí en esta mañana y que has venido, que alguien te ha invitado, estás en esta condición, estás saliendo de un hueco para caer en otro más grande. O tal vez estás en esa situación, ¿verdad?, donde viene un diagnóstico desfavorable y vas donde el doctor y pareciera que todo está bien y te dice: Señor, es cáncer, tiene 2 o 3 meses de vida. O de repente vas donde el doctor y te dice el doctor: ¿sabes qué? No hay nada que hacer, tienes que acostumbrarte a vivir de esta manera. Tienes artritis, gastritis, o no sé, tus riñones van a estar mal. Y nos comienzan a dar un diagnóstico desfavorable que tú nunca en la vida has pensado. A esta mujer definitivamente la sorprendió lo que le ocurrió. Nadie está preparado en esta vida para perder un esposo y después de eso perder no un hijo, sino su único, que es diferente, totalmente diferente. Y mi querido hermano, tal vez estás atrapado en una situación, en un vicio, y el vicio te ha llevado a endeudarte, o tal vez la deuda te ha llevado a desesperarte, y comienzas a vivir, y a vivir de un momento dices: Dios mío, ¿qué está pasando? Me está pasando una cosa sobre otra. Cuando miro a esta mujer, yo veo que esta mujer la vida la ha golpeado ya 2 veces, ¿no es cierto? Definitivamente. La primera, su esposo, el esposo en una persona, en una cultura como la que sabemos que vivía Cristo todavía, ¿verdad? Es una cultura machista. El esposo es el sustento, es el abrigo, es la persona a quien todo mundo lo respeta. Una mujer no era tan respetada como debería ser, al contrario. Pero fíjese que le quedó la esperanza, porque la esperanza de esta mujer era un hijo, y el hijo que tenía.
Y quiero decirte, mi hermano, que ese hijo representa para ella la extensión de la vida. Ese hijo representa para ella todo su futuro. Pues debemos entender que estas personas en la antigüedad era un hombre el que daba prácticamente el rostro a su casa. Ahora, ella se había quedado sin el abrigo, sin el sustento, y ahora se había quedado sin el futuro, que es ese hijo. Mi querido hermano, esta mujer está transitando por segunda vez el mismo camino. En la cultura judía, la persona que moría se le enterraba el mismo día. Es decir, que murió su esposo y ella caminó desde su casa hasta ¿dónde? Hasta el cementerio. Y me imagino que cuando murió su esposo iba preguntando y triste, pero ahora que murió su hijo estaba caminando el mismo camino que lo había caminado antes. Pero esta ocasión ya no es su esposo, esta ocasión es su hijo. Y no solamente su hijo, su última esperanza. Mi querido hermano, ¿cuántas veces a nosotros nos ha tocado caminar nuevamente por el mismo camino? Y a lo mejor estás caminando por el mismo camino que transitó tu padre o tu madre. Ese camino tal vez de dolor, de circunstancias difíciles. Tal vez estás transitando por el camino del divorcio o por el camino de la enfermedad, y tienes una enfermedad que a lo mejor es hasta una enfermedad generacional. O estás viviendo lo mismo que vivió otra persona. Es decir, que estás transitando por aquel camino dos veces. Mi querido hermano, ¿cuánta gente el día de hoy está transitando por un camino dos veces? El mismo camino. Mi querido hermano, la Biblia habla de muchas personas que lo hicieron, y que Dios muestra en su palabra que es posible, aunque transites por el mismo camino, si vienes a Cristo, que tú seas libre y recibas tu milagro. Porque si viniste en esta mañana a este lugar, no viniste, mi querido hermano, a escuchar a un hombre, viniste a escuchar a Dios diciendo que con Dios todo es posible, y con Cristo puedes salir de ese camino y ponerte en el camino que Dios tiene para ti, porque hay un propósito definido para ti esta mañana. Hay un hombre en la Biblia llamado Job, que dice la Biblia que si a alguien era una persona buena, ¿cuántas personas buenas hay aquí? ¿Y qué pasó? La Biblia dice que no hay ninguno bueno. ¿Tú sabías eso? Porque a veces nosotros creemos, yo soy bueno. De hecho, hago bien a las personas, soy bueno, ¿verdad? Ayudo al que necesita, no robo, no mato. Pero mi hermano, la Biblia dice que no hay ningún bueno. En la Biblia dice que había un hombre que era temeroso de Dios, que Dios lo amaba, que era perfecto en sus caminos. Y si alguien Dios se sentía orgulloso en ese tiempo y decía Dios sacaba pecho por él, se llamaba Job. Eso es para que todo va mal, donde pareciera que uno no puede salir de esa situación, y de cuando uno dice wow, estoy saliendo, le llega otra noticia y otro problema más grande. Quiero decirte que cuando una persona llega a ese momento y toma la actitud de Job, en ese momento de dificultad, una sobre otra, todavía tiene la capacidad de levantar sus manos y de glorificar a Dios y decirle: Señor, yo sé que tú tienes propósito con esto, sé que vas a hacer algo que no lo entiendo hoy, lo entenderé mañana, pero tú adoras, entonces comenzó tu victoria. Debes comenzar a aprender a adorar a Dios en medio de la situación difícil. Mi querido hermano, y para eso hay que estar loco. Definitivamente. Solo un loco puede adorar a Dios en medio de la situación difícil. Pero debe estar loco y enamorado por el Señor, definitivamente. La Biblia, me imagino que cuando se escribe acerca de Job, la esposa, yo no sé qué cara puso, pero desapareció de la historia hasta el final. Solo aparece Job y los amigos. Este hombre dio una lección de lo que se debe hacer cuando las cosas van mal. Mi querido hermano, ni una sola persona en esta tierra está exento de que esto suceda. Nadie. El mismo Cristo Jesús, siendo quien era, sin haber pecado, sin haber fallado a Dios, mi querido hermano, ¿qué fue lo que le pasó? No fue escupido, maltratado. Dice la Biblia que le arrancaban su barba. No fue golpeado, no fue, mi querido hermano, vituperado. El mismo Cristo siendo quien era. Ni una sola persona en esta tierra está realmente lejos de esto. Lamentablemente, siempre depende cómo tú actúas frente a cada situación.
La Biblia habla de muchas personas que les iba mal, una sobre otra. Esta mujer estaba transitando segunda vez el camino al cementerio, pero ahora iba a enterrar a su hijo. Con la muerte de este único hijo, esta mujer perdió la última oportunidad que tenía de protección, de sostén. Esta mujer, la esperanza de perpetuar la línea familiar se había desvanecido. Yo puedo ver a esta mujer, y cuando veo a esta mujer, no sé si usted ve lo que yo estoy viendo, pero veo a una mujer destrozada, veo a una mujer con tristeza en sus ojos, veo a una mujer que definitivamente está preguntándose, como todos nosotros en algún momento nos preguntamos. ¿Cuál es la pregunta que normalmente hace una persona que le está ocurriendo esto? ¿Por qué a mí? ¿Sí se ha preguntado eso alguna vez? ¿Por qué Dios me está ocurriendo esto a mí? Está bien que pierda a mi esposo, pero perder mi hijo, perder la esperanza, perder absolutamente todo lo que yo tenía. Las personas siempre nos preguntamos así. ¿Sabes que este hombre llamado Job también se preguntó? Y se preguntó, sí, Señor. Y le dice en el capítulo 23, Job le dice a Dios: Dios, ¿quién me diera la oportunidad de sentarme frente a ti? Y la palabra es de sentarme en una silla. La palabra es cátedra. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra cátedra? Es de sentarse frente a alguien, porque así se daba cátedra. Ahora se piensa que de pie. En la antigüedad se daba sentado. La persona que quería enseñar se sentaba. Así como usted debería estar parado y yo sentado. Pero se sentaba y comenzaba a enseñar. Y la Biblia dice que Job le dijo a Dios: ¿quién me diera la oportunidad de sentarme, de ponerme en una silla y preguntarte y decirte las cosas que me están pasando, las cosas que yo estoy viviendo, que estoy sintiendo en mi corazón? ¿Quién me diera esa oportunidad? Le dijo a Dios. En Job capítulo 2 y capítulo 3, el mismo Job dice: Señor, maldito el día en que nací. Le dice Job a Dios: Dios, quisiera que borres del calendario la fecha de mi nacimiento. ¿Cómo se sentía Job? Destruido. Esta mujer se sentía de esta manera, destruida. No había solución para ella. Cuando la veo a esta mujer, yo veo una mujer despojada, sola, sin esperanza en la vida, llorando desde lo profundo de su ser. Y te quiero decir algo. Esto no dice la Biblia, esta es mi imaginación y te lo aclaro. Yo creo que esta mujer, ¿sabes qué estaba pensando? Lo que muchas mujeres piensan el momento en que un hijo se enferma, un hijo se accidenta, y están pensando: ¿por qué mejor no me pasó esto a mí? Seguro esta mujer estaba pensando: ¿por qué se murió mi esposo y ahora mi hijo? Mejor me hubiera muerto yo también. Te quiero decir algo aquí: ¿cuántas personas están deseando morirse? Y eso significa que no tienes esperanza, que no tienes rumbo en la vida. Pero tengo que decirte, mi querido hermano, que si tú has pensado en morirte, hay una solución todavía. Pero si tú te has querido quitar la vida, quiero decirte que la Biblia dice, mi querido hermano, que ninguna persona que se quita la vida va al cielo. Un suicida no puede ir al cielo. Es duro lo que te digo, pero es verdad. Te estoy diciendo en el nombre del Señor, no pienses eso. Mientras tú tengas aire, mientras respires en esta tierra, significa que tienes oportunidad. Mientras tú veas salir el sol, significa que Dios te está dando una oportunidad en tu vida. La Biblia dice que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Cada mañana, cada vez que tú ves levantarse el sol, significa que Dios todavía está ahí. Aunque tú no lo veas al sol. No sé si el día de hoy creo que no se deja ver el sol, ¿verdad? Pero ahí está o no está ahí el sol. ¿Está o no está? ¿Y tú lo viste hoy?
A veces se ve, ¿verdad?, un reflejo ahí y nada más. Sin embargo está el sol. Y mientras sale el sol significa que tienes esperanza. Esta mujer, yo me imagino, es solamente mi imaginación, le pasó con lo de Job. Esta mujer representa personas que han vivido muchas circunstancias en su vida y que sencillamente no la han podido enfrentar. ¿Has enfrentado tu dolor tal vez alguna vez en tu vida? Traición de parte de alguien, un hombre que te dejó, un hombre que te traicionó, o una mujer que te dejó, te traicionó. Traición de un amigo, de un familiar, de alguien que habló y que tú decías: Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Tal vez has experimentado una enfermedad incurable, un matrimonio destruido, destrozado, una familia que no tiene. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Mi hermano, cuando Cristo pasa por un lado, algo pasa. Había una canción antigua, decía que cuando Él pasa todo se transforma. Así decía una canción. Y eso es cierto. Cuando Cristo pasa por un lugar, mi querido hermano, algo tiene que ocurrir. ¿Usted qué cree que Cristo está aquí? ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir un milagro. Definitivamente tiene que ocurrir algo, mi hermano. Si Cristo está en un lugar, tiene que haber absolutamente algo. Dice la Biblia que se acercó Cristo donde esta mujer. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice que Cristo se hizo hombre para compartir con nosotros esto que nosotros tenemos, que se llama carne. De hecho, todos conocemos y todos sabemos que Cristo nació de la Virgen María. Pero ¿por qué nació de la Virgen María? Era para poder tomar un cuerpo de carne. De hecho, hay personas que piensan que Cristo no puede entender lo que pasa el humano. En una ocasión alguien me decía: mira, el pastor, si es que existe Dios y si existió Cristo, me decía, pues ya Dios se olvidó de nosotros, porque Él no puede entendernos. En su punto de vista, Dios no puede entendernos porque es Dios. Pero quiero leerte Hebreos capítulo 2, versículo 14 y luego versículo 17 y 18. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Que Jesús se hizo semejante a nosotros. ¿Por qué tenía que ser semejante a nosotros? Porque la única forma de entender a alguien es tomando la naturaleza de esa persona. ¿Sí me explico? ¿Quién puede entender a una persona que ha estado enferma de cáncer? Otra que está enferma de cáncer. ¿Quién puede entender a una persona que ha perdido un hijo? Otro que ha perdido un hijo. Los demás intentaremos entender, pero no lo sabremos. Cristo tuvo que tomar forma de hombre. ¿Para qué? Exactamente, para que nosotros no tengamos la excusa que tenemos hasta el día de hoy. Porque alguna gente tiene excusa con lo que hizo Cristo. Dices que Él es Dios, pero vivió como hombre en esta tierra. ¿Sí me doy a entender? Él no estaba usando sus poderes divinos en esta tierra. De hecho, dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice que Cristo no escatimó ser igual a Dios, ni cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, que se quitó todas sus virtudes de hombre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en su condición de hombre fue a la muerte, y muerte de cruz. Escúcheme por favor, porque eso es parte. Hay dos partes que me encantan de lo que le voy a decir, y esta es una. Cuando Cristo se hizo hombre, entonces Cristo se puede
compadecer de los hombres. Cuando Cristo sufrió en esta tierra, mira lo que le pasó. ¿Alguna de ustedes alguna vez ha sufrido abandono de alguien? ¿Alguien lo abandonó? ¿Nadie? Cristo sufrió abandono. ¿Alguno de ustedes ha sido rechazado por alguien? Cristo fue rechazado. ¿Alguno de ustedes ha sufrido injurias? ¿Alguno de ustedes ha sufrido muerte? Cristo la sufrió. Traición, dolor. ¿Alguno de ustedes ha sufrido alguna enfermedad? ¿Qué pregunta, pastor? Quiero decirte algo. Tú has sufrido cosa por cosa. ¿Cuántos están enfermos aquí y necesitan un milagro de sanidad? Levanta tu mano, quiero saberlo. Ok. Escúcheme por favor los que están enfermos. Si tú has sufrido un dolor, quien puede entenderte es Cristo. Y te lo voy a decir por qué. Te lo voy a demostrar bíblicamente y aún puedes hacerlo científicamente lo que voy a decirte. Cuando Cristo llegó y estuvo durante una semana, la religión nos dice que Cristo sufrió 2 o 3 días máximo. La Biblia nos dice que Cristo sufrió 7 días. Hoy que estamos entrando, ¿verdad?, para el mundo religioso, la Semana Santa. Nosotros, ¿cuántas semanas son santas para nosotros? Las 365 días del año, las 51 semanas, 53 semanas son santas. Pero bueno, Cristo sufrió todos los días. La palabra de Dios dice entonces que Cristo absolutamente te puede entender. Absolutamente, no hay nadie más. Si has sufrido traición, abandono, enfermo, rechazo, Cristo te puede entender. Esta mujer, según el versículo 13, dice la palabra del Señor, que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. ¿Cuántos saben lo que es compasión? Te lo voy a explicar. La gente confunde la compasión con la lástima. La lástima y la compasión son dos cosas totalmente diferentes. La lástima hace esto. Por ejemplo, va a la televisión y ve el noticiero del día. Y en el noticiero del día sacan una noticia horrorosa, fea, y tú dices: ay, pobrecitos, ay, Dios mío, qué lástima. Y coges el control y le cambias al otro canal. Pum, está jugando la selección. Ah, sí, dale, dale, Antonio. ¿Qué pasó? ¿Tuviste compasión de esa gente? Tuviste lástima, pena, no compasión. La lástima y la pena a la persona no la lleva a moverse a nada. La Biblia, usted va a encontrar que nunca habla que Dios tuvo lástima de una persona. Y aquí quiero darte un consejo. No hagas tu fiesta de autolástima. Hay gente que se queda en la lástima propia. Pobrecito de mí, ¿y ahora qué me va a pasar? ¿Cómo voy a salir de esto? Y no hicieron nada. ¿Eso cómo se llama? Lástima. La lástima hace que una persona simplemente se quede en el mismo lugar y no hace nada. La Biblia dice que el Señor tuvo compasión, se compadeció de ella. Pero quiero compartirte algo aquí que es muy importante. Esta palabra lástima en el original significa exactamente que el Señor tuvo en las entrañas un dolor. Literalmente significa revolverse las entrañas. Significa que el Señor sintió el dolor de esa mujer. Y aquí es algo, esto es muy importante. ¿Por qué te lo digo? Porque tú vas a entender que cada vez que Cristo hizo un milagro fue porque alguien se lo pidió, excepto con la viuda de Naín. Se acerca un ciego donde Cristo y se postra donde él. ¿Y Cristo qué hace con el ciego? Le pregunta, le dices: ¿qué quieres que te haga? Soy ciego, soy ciego. ¿Qué le dice? Que me des, que recobre la vista.
Siempre el Señor actúa con la fe de las personas en todos los milagros, excepto en 2 milagros. Y el uno está únicamente en Lucas 17:11, que es la viuda de Naín, que la Biblia dice que al verla se compadeció de ella y accionó. No dijo pobrecita, qué lástima. ¿Qué hizo? Accionó. Y el compadecerse significa entonces que hay momentos, mi querido hermano, en la vida que tú absolutamente a lo mejor no estás ni pidiendo algo. Y yo creo en esto rotundamente, de que Dios, con aquellas personas que les está yendo una sobre otra, que están de una saliendo de un hueco y cayendo a otro, lo que Dios está llamándoles es la atención, para decirles: hey, soy Dios, aquí estoy, ¿necesitas mi ayuda? Te quiero bendecir, te quiero ayudar. Y puede ser que las personas aún así no reaccionen. Esta mujer simplemente recibió y se compadeció de Dios. Aquellas personas que están pasando una sobre otra, puede ser que están viviendo Isaías capítulo 54 versículos 7 y 8. Dice, ¿sabes qué dice? Por un breve momento te abandoné. A veces Dios como que nos abandona un momentito. Puede ser el versículo 8 que está viviendo, que dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti, dice Isaías 54, 8. Por un breve tiempo. Pero ¿sabes para qué? Para simplemente, dice, para recogerte con grandes misericordias, para que veas que mi misericordia es eterna. Mi querido hermano, si tú estás de una sobre otra, necesitas ahora entender que Dios te estaba llamando la atención y diciendo: hijo, aquí estoy, quiero bendecir tu vida, quiero hacer algo por ti. La palabra de Dios dice que se fue donde esta mujer. ¿Y qué le hizo a la mujer? Le dijo una palabra. ¿Cuál fue la palabra que le dijo? Léalo, por favor. ¿Qué le dijo a la viuda Jesús? No llores. Dile que está a tu lado: no llores. Deja de lloriquear, dile. Hay lamentaciones nuestras, ¿verdad?, que son así, que son llantos que no tienen absolutamente ninguna cosa. ¿Sabes que al Señor no le gusta el llanto de lástima? Sobre todo el de lástima propia. Cuando uno comienza a ver hacia uno mismo, hacia adentro, y comienza uno a llorar: Dios mío, ¿qué va a pasar? Y ahora, y estoy viuda, estoy sin hijo, y ahora ¿qué va a pasar? No hay ningún hombre en mi vida, mi línea genealógica se va a perder. ¿Qué dice Dios? Mujer, no llores. Tal vez pareciera una declaración hasta sin sentido, pero yo creo que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llega a un lugar, de seguro va a hacer algo. Dice la Biblia que Jesús se acercó. ¿Y qué hizo con el féretro? Lo tocó. Ponme atención a esto, por favor, que es la otra parte que me encanta de esto. Cuando Jesús toca al muchacho, Jesús es primogénito. Eso quiere decir que abrió matriz. Era hijo de la Virgen María. Era el primero. Jesús era nazareo. Eso quiere decir que Jesús no podía acercarse a muerto. La Biblia decía que la mayor inmundicia de una persona era tocar un muerto. Es decir, usted debe entender que en la antigüedad una persona era inmundo, podía ser inmundo por varias cosas. Pero cuando una persona tocaba a un muerto, era la peor inmundicia que hacía, y la persona quedaba inmunda. La religión le decía a Jesús que no podía hacer lo que hizo. Restaurar, y Cristo restaura. La religión no te puede liberar, y Cristo te libera. Cristo rompe con toda esta situación que a veces nosotros nos enseñaron, y nos enseñaron mal porque no conocimos la Biblia. Mi querido hermano, quiero decirte: deja a un lado una religión y vive con Dios. Acércate a Dios. Dios no es una religión, es una persona. Y como persona quiere que tú lo conozcas.
La religión lo que hizo, ¿sabes qué es? Es hacernos duros. Por eso tú sabes que Cristo murió y no pasa nada en tu vida. Por eso sabes que Cristo dio su vida por ti en la cruz y no sucede nada. Por eso sabes que Cristo murió por ti y sigues siendo el mismo pecador infiel. Por eso sabes que Cristo murió en la cruz por ti y no eres capaz de orar y buscar a Dios para que te sane. Por eso la gente aún viene a las iglesias y todavía siguen siendo absolutamente los mismos. ¿Sabes por qué? Porque no conocieron a Dios. Porque tuvieron una religión pero no a Dios. La pregunta que te quiero hacer en esta hora, por eso te digo que es una de las cosas más importantes de esto. ¿Tú tienes una religión o tienes a Dios en tu corazón? ¿En verdad tienes a Dios? Entonces tienes que demostrarlo con tu vida. Tienes que demostrarlo en tu casa, con tu esposa y tus hijos, con tus padres. Tienes que demostrarlo en tu trabajo todavía. Porque si no me vienes a decir que conociste a Dios, y casi digo, si eres un infeliz, que no le iba a decir, y sigue siendo el mismo, entonces no lo conociste. Cristo rompe con la religión toda la vida. Toda la vida. No podía topar leprosos y va y se acerca a los leprosos. ¿Te das cuenta cómo es la religión? La religión lo que hace es excluir a la gente. Mi querido hermano, tú estás aquí y tal vez estabas pensando, uy, me están invitando a un lugar, me van a cambiar de religión. No. Para nada. Cristo quiere que lo conozcas. Se acerca a Cristo donde este hombre era una camilla lo que llevaban, no era un ataúd. Se acerca, lo topa, lo bajan y le dice al muchacho, ¿qué le dice al muchacho? Levántate. ¿Qué usó Cristo para sanar al muchacho, para liberarlo? La palabra. Diga conmigo la palabra. La palabra tiene poder. Proverbios, el libro de Proverbios en el capítulo 20, en el versículo 18 y 19 nos habla sobre lo poderoso que es la palabra. Proverbios 18, 20, 21. Dice así: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y escuche, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué dice? ¿Dónde está la vida o la muerte de una persona? Haga así. Dile, mira al que está a tu lado, mírame la vida o la muerte. ¿Qué está en la lengua? ¿La vida o la muerte? Hay gente que genera muerte en su casa. Cuando tú le dices a un hijo, oye, no seas tan tonto, ¿qué estás generando? Muerte. Se le murieron 5 neuronas. Y después dice, no sé qué pasó, pastor, mi hijo la verdad es que le va mal en los estudios, no sé por qué. Le dijiste que era tonto. ¿Qué generas en tu casa con tu esposa? ¿Qué le hablas a tu cónyuge? ¿Generas vida o generas muerte? Hermano, Mateo 8, 16, 17, que ya te lo nombré, te lo voy a citar. Dice la Biblia que cuando llegó la noche trajeron a él muchos enfermos y endemoniados. Y dice, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué los sanó? ¿Con qué? Con la palabra. Y eso, ¿sabes cómo se llama? Esto se llama fe, lo que te estoy enseñando. El libro de Hebreos dice el apóstol Pablo que nosotros debemos aprender a mantener la confesión de nuestra fe. Eso significa, una confesión es algo que sale ¿de dónde? De la boca. Fíjese que el mismo Cristo dijo en Mateo 12, 34, 35 que por tus palabras vas a ser condenado o por tus palabras vas a ser justificado. Cristo Jesús habló, Él es la encarnación de la palabra. Es decir, que la palabra tiene tanto poder en la vida de una persona, más cuando tu palabra o tu boca habla la palabra de Dios.
Mira, te lo explico. Marcos 11:22 dice: tened fe en Dios. Eso es todo el versículo, Marcos 11:22. Apréndaselo de memoria. ¿Cómo dice? Tened fe en Dios. Eso es todo, Marcos 11:22. Esa traducción debería ser así: tened la fe de Dios. ¿Le cambió o no le cambió? Por supuesto. Tener la fe de Dios es 24. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué hay que hacer? Creer, creer, creer. Lo voy a recibir, lo estoy recibiendo. Es más, lo tomo hoy en el nombre de Jesús. Y tú levantas tu mano y dices: Señor, aquí está el milagro. Yo lo tomo el día de hoy, es para mi vida, es para mí. Vine por el milagro y me voy a ir con el milagro. Vine por la sanidad, voy a ir con la sanidad. Versículo 25: y cuando estéis orando, perdonad. Diga: cuando esté orando, ¿qué debo hacer? Perdonad. Y te lo termino con esto, hermano. Job, dice la Biblia, ¿recuerdas que le había pasado 5 cosas en un día? Perdió todo lo que tenía. Su esposa, la mejor consejera del mundo, le dio un mal consejo. Perdió su salud. ¿Sabes cómo termina el libro de Job? 42 capítulos. Dice la Biblia que cuando vino Dios y le habló a Job y le dijo: Job, cíñete los lomos. En otras palabras, amárrate la correa, porque te voy a hablar. Y te voy a hablar como hombre que eres. Y le comenzó a hablar Dios. Entonces Job dijo: Dios, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Y comenzó Dios a hablar, le dice la Biblia, desde un torbellino. Y comenzó Job a entender lo que pasaba. Y dice la Biblia que al final Dios le dijo a Job: Job, llama a tus amigos. Y a los amigos le dijo, a los 3 amigos que lo habían acusado en el momento de su desgracia, cuando él necesitaba ayuda, nadie lo ayudó. Le dijo: ¿sabes qué pasó en el corazón de Job? Job comenzó a resentirse. Y a lo mejor eso te ha pasado a ti, que en el momento de tu dolor y tú dices: Dios mío, yo pensaba que alguien me iba a ayudar, un hermano, un amigo, no sé, mi padre, un suegro, una suegra, y no te ayudaron. Al contrario, causó a lo mejor dolor en tu vida. Dios le dijo a Job: Job, llama a tus amigos. Y a los amigos les dijo: vayan de Job para que él ore, para que sean sanados. Y dice la Biblia que después que Job había orado por sus amigos, Dios lo bendijo. ¿Cuándo lo bendijo Dios? ¿Sabes por qué? Porque Job los perdonó. La Biblia dice en el versículo 25 de Marcos 11, es el mismo principio de diferentes palabras. Y cuando estés orando, perdonad. Tal vez hay muchas cosas que están viniendo a tu vida por falta de perdón. Tal vez tienes amargura contra algún miembro de tu familia, contra algún ser querido. A lo mejor tienes amargura porque estás pasando un divorcio o pasaste un divorcio y odias al padre de tus hijos o a la madre de tus hijos. Tal vez odias a alguien que no deberías odiar. Tal vez estás resentido hasta con el mismo Dios. O tal vez odias a una persona que siempre amaste, y es tanto el odio el día de hoy como el amor que le tuviste. ¿Quieres recibir un milagro? Perdona. Limpia tu corazón. No dejes que en tu corazón se acumulen tantas cosas que Dios no pueda hacer una obra. Dice la Biblia a los hombres, primera de Pedro 3:7, dice: maridos, vivid sabiamente con sus esposas, con sus mujeres. Dice que le debemos dar honor u honra como vaso más frágil. Dice: no sea que tus oraciones tengan estorbo. Una mala relación con una persona, ¿a quién no se merece que perdones? Porque escúchame bien, cuando tú tienes que perdonar, siempre el perdón, yo siempre le enseño y te lo vuelvo a repetir, es injusto. Cuando tú perdonas a alguien, no perdonas porque se merece, lo perdonas porque no se merece. Eso exactamente es perdón. Usted puede decir: pastor, no se merece esta persona. Exactamente, no se merece, ninguna persona se merece. Debes entender entonces que el perdón es siempre injusto e inmerecido, que tú los regalas no porque te lo pidan, sino porque quieres dárselos, porque quieres tener una relación con Dios. Y si quieres conocer a Dios y que Dios se glorifique en tu vida y en tu familia, debes tener un corazón sano y libre y limpio.
Si tú quieres, mi querido hermano, recibir exactamente y tener paz en tu corazón, no lo puedes tener cargando en tu espalda todo el tiempo esa persona. Porque el no perdonar es como amarrarte la persona sobre tu espalda. Y esa pesadez que tú has sentido en tu espalda no es otra cosa que esa persona a quien odias y a quien tienes amargura y rencor. La Biblia dice que debemos perdonar. Y Jesús va a decir lo que le dijo a este muchacho. ¿Qué le dijo a este muchacho? Levántate. Versículo 15 dice que el muchacho se levantó y comenzó a hablar. No sé qué comenzó a hablar, hubiera querido. ¿Sabes qué? Estaba leyendo esto y yo me emocioné. Y comencé a buscar a ver si alguien sabía lo que dijo este muchacho. No sé qué dijo. Porque se levantó en un sepelio, hermano. Mientras estaban llevándola a enterrarlo, se levanta y dice la Biblia que comenzó a hablar. Y Jesús cogió y se lo entregó a su madre. Aquí está, toma. Deja tu dolor a un lado. Mi querido hermano, eso viene a ser Cristo en la vida de una persona. A dejar el dolor a un lado. Viniste buscando un milagro. Estás en el lugar donde Dios hace milagros. Y el milagro no es para mañana. No vas a orar. Voy a orar, ojalá Dios me sane algún día de estos, cuando Dios quiera. Dios quiere sanarte hoy, este instante, este momento. Es para ti lo que te estoy diciendo. Tómalo del Señor y diga al Señor, eso es para mí. Va a haber una restauración sobre tu vida. Si viniste luchando con pecados o con vicios en tu vida, Dios te quiere liberar en esta hora. Por eso vino Cristo en esta tierra. Mi querido hermano, dice la Biblia. Lo termino, ponte en pie por favor para terminar. ¿Sabes qué sucedió? Sucedió que habían dos multitudes que se encontraron. La una que venía llena de dolor y de tristeza con muerte, que era la multitud, ¿verdad?, que traía el muerto de la viuda del hijo de Naín. ¿Y sabes qué? Y venía la otra multitud. ¿Y cómo venía la otra multitud? Con gozo. Venían los discípulos y la multitud con Cristo. Y de repente se encuentran las dos multitudes. La gente dice que el odio y el rencor es más fuerte que el amor. Y eso es una canción, no es una verdad. La verdad es que el amor es más fuerte que el odio. Y la felicidad es más fuerte que la tristeza. Y la vida es más fuerte que la muerte. Y dice la Biblia, mi querido hermano, que se encontraron las dos multitudes. Y yo no sé cómo fue eso, pero yo me imagino que los unos venían, no sé, hablando y contentos, contándose de los milagros de Jesús, y los otros venían llorando, tristes. ¿Te imaginas tú ese encuentro? Qué contraste. Y se encuentran los dos y no sé si se cayó todo el mundo a ver qué pasaba. Pero lo que Cristo tiene el poder, mi querido hermano, es de cambiar la tristeza en baile. Así dice Salmo 30:11, que Él cambiará tu lamento en baile. Isaías dice que Él enjugará toda lágrima. ¿Y sabes qué hizo? Cambió aquella situación de muerte, ahora la cambió en vida. Y todos los demás se unieron a ellos y entraron a Naín felices. Deja la tristeza profunda, porque Dios hoy te la va a quitar.